a mission. I'm paying dues. I'm in position. I'm staying up. It's getting late. You're doing good. I'm doing great. Es el nivel de ruido que se llega a registrar en algunas de nuestras carreteras. En los peores casos superan hasta los 80 decibelios, el equivalente a la sirena de los bomberos cerca de nuestro oído o a una manifestación ruidosa. Un nivel, en cualquier caso, dañino para la salud en exposiciones prolongadas. Hoy vemos cuántos de estos tramos ruidosos hay en nuestra comunidad y la forma en la que se está intentando amortiguar esta contaminación acústica. Hola, ¿cómo están? Y aumentan los decibelios en la polémica que ha generado la aplicación de la ley del solo sí es sí. Acabamos de hablar con el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, uno de los primeros tribunales en Castilla y León en revisar a la baja la pena a un condenado por violación. Segovia, Victoria Domínguez. Una revisión que ha supuesto rebajar esa condena por violación de 12 años de cárcel a 9. La Audiencia Provincial de Segovia ha estudiado una veintena de sentencias. Su presidente considera que los jueces no tienen que esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo. Yo creo que los jueces tenemos bases suficientes para poder aplicar la norma. Existe ya una jurisprudencia del Tribunal Supremo no aplicada a esta reforma, pero aplicadas a reformas anteriores a las cuales tenemos que acudir. Y mientras los tribunales afrontan un goteo de casos para revisar en el terreno político, el Gobierno, a través de su portavoz, se desmarca de las críticas vertidas ayer contra los jueces por la ministra Irene Montero. Mi absoluto respeto a todos los jueces y juezas, desde los juzgados de primera instancia a los magistrados. Las mujeres pueden estar seguras de que nuestros jueces y juezas tienen una sólida formación y de que afrontan cada caso con enorme profesionalidad. La subida de los precios afecta en origen a un sector básico como el ganadero. La Junta acaba de aprobar ayudas para estas explotaciones. Lidia Corral. Sí, 8.000 profesionales se podrán beneficiar de esta subvención. Serán explotaciones de vacuno, de cebo, de avicultura de puesta, porcino, pavo o apiculturas. Casi 10 millones de euros para que hagan frente al incremento de los costes de la energía o también de los piensos. Y no será la única partida, porque también en las próximas semanas se aprobarán otros 4 millones de euros para agricultores. Al año se denuncian en Castilla y León 4.000 casos de violencia de hijos a padres. Y la mayoría de estos casos son entre hijos ya adultos y padres mayores y vulnerables. Son personas que por consumo de alcohol generalmente, padres muy mayores, colectivos muy vulnerables, pues abusan un poquito de esa relación y acaban ahí, es cuando a lo mejor nos hemos encontrado una agresión. Hoy el sol se ha atrevido a salir con más fuerza que ayer, se han abierto claros y las temperaturas también están siendo más suaves. Pero Silvia, esto no va a durar mucho. Así es, Alejandra. De hecho, de cara a la noche se va a quedar el cielo más despejado y también con esta entrada de viento de norte lo que va a hacer es que las temperaturas mínimas bajen en la próxima madrugada, y aunque hoy vamos a registrar 17 grados de máxima en el sur, la sensación térmica también va a ser algo más baja por el viento que todavía sopla con rachas fuertes. De cara a mañana, las temperaturas durante la jornada tampoco van a subir mucho más y estaríamos alrededor de los 10-15 grados como mucho de temperatura máxima. Los profesionales han sido los primeros en cruzar la puerta de Intur. La Feria Internacional de Turismo de Interior ha empezado por la parte de negocios. Agencias, empresas de software, bodegas son optimistas en recuperar por fin los números previos a la pandemia. Los tribunales se enfrentan a un goteo de casos para revisar penas de acuerdo a la nueva ley del solo sí es sí. En Castilla y León, la Audiencia Provincial de Segovia ha sido la primera en revisar a la baja la condena de 12 años impuesta a un hombre por agresión sexual. Los hechos se remontan a 2011, cuando el reo violó a su prima, a la que amenazó con un cuchillo. Ahora mismo cumple condena en su país de origen, en Rumanía. Van a escuchar a su abogada. Yo pedí los 7 años. La audiencia ha considerado que es aplicable 9 años. Yo no voy a recurrir la decisión de la audiencia en la revisión. Me parece acertada, pero es que esto es lo que hay. La ley es para todos y entonces yo me puedo acoger a ella
y me ha acogido y ha beneficiado a mi representado. Con el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia acabamos de hablar. Nos ha explicado cómo se ha procedido en este caso y ha defendido la capacidad de los jueces para pronunciarse sobre las solicitudes que van llegando. Segovia, Victoria Domínguez. Dice que no hay errores en la ley, que se ha producido una modificación de tipos penales que de forma excepcional puede suponer una rebaja de las condenas, pero que también se puede dar el caso de que esas condenas se revisen al alza. La Audiencia de Segovia ha estudiado 20 sentencias que los magistrados han considerado que podían resultar afectadas por la nueva ley y tan solo ha habido cambio en una. El presidente de la Audiencia de Segovia considera que el trabajo está hecho y no cree que se vaya a producir una cascada de reclamaciones. Errores en la ley, no se trata tanto de errores, sino que se trata de cómo se han creado nuevos tipos con distintas penas. Al crear una horquilla diferente de penas, da lugar que a la hora de revisar, efectivamente, puede haber algún caso bastante excepcional en que se pueda hacer esa modificación que vaya a la baja. Yo considero que tenemos herramientas suficientes para poder aplicar la norma. Todas las revisiones a petición o de oficio se producen porque la ley actual ha unificado el delito de agresión y abuso sexual y eso ha conllevado una modificación en las penas. La ministra de Igualdad ha coincidido hoy en un acto en el Senado con distintos miembros del Poder Judicial que Sara Ayuso Madrid han respondido a sus críticas. Sí, la primera en hacerlo ha sido la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, que ha subrayado la profesionalidad, la formación y la sensibilidad de los jueces a la hora de revisar las sentencias. También han hecho lo propio el presidente del Consejo General de Poder Judicial, mientras que el fiscal general del Estado ha anunciado que la Fiscalía va a revisar todas las rebajas de penas derivadas de esta ley del solo sí es sí. Y todo esto ha sido, como decías, Alejandra, en presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que lejos de corregir sus palabras ha insistido en la existencia de sesgos patriarcales en el sistema judicial. La oleada de rebajas de condenas por la aplicación de la ley del solo sí es sí abre una nueva brecha ante los socios de gobierno. La ministra portavoz Isabel Rodríguez niega estas diferencias, pero lanza un mensaje a Irene Montero, que ayer ponía en duda su formación. No olvidemos nunca la separación de poderes. El nuestro es el poder ejecutivo, acompaña el poder legislativo y los jueces son los que interpretan y aplican la ley. La ministra de Igualdad no cambia de argumento e insiste en la existencia de sesgos y estructuras patriarcales en el sistema judicial que se resisten a los avances en igualdad. Es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. Por estos mensajes, diversas voces, entre ellas las de Díaz, Ayuso y varias asociaciones de jueces, han pedido la dimisión de Montero. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género también se ha puesto del lado de los jueces. Nuestros jueces y juezas tienen una sólida formación y de que afrontan cada caso con enorme profesionalidad y con la sensibilidad y comprensión necesarias. Desde la oposición piden revisar la ley. El Partido Popular ya ha registrado una iniciativa con este propósito. Esto no tiene un pase. En lugar de reflexionar y de revisar la norma, lo que están haciendo es cargar contra todos los jueces. La Fiscalía se ha comprometido a revisar las rebajas de las penas derivadas de la aplicación de esta ley, huyendo de automatismos y para proteger a las víctimas. Ya trabaja para unificar criterio, como pide el Ejecutivo. Hoy ha habido más reacciones. La Junta de Castilla y León ha salido en defensa de los jueces. Remarca que están entre los más preparados del mundo y ha lamentado el grave error, dice, del Gobierno, que para las sentencias ya revisadas no tendrá marcha atrás. El presidente de la Junta ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad. Sí, es el mayor retroceso en la lucha contra los delitos sexuales de nuestra democracia. Hoy las mujeres y los menores están más desprotegidos. Se ha producido un daño irreparable, estoy pensando en estos momentos, en las víctimas y en sus familiares. Irene Montero debe dimitir o debe ser cesada por Pedro Sánchez.
La violencia filioparental, la que se ejerce de hijos a padres, continúa siendo en muchos casos un tabú. Muchas agresiones no son denunciadas y un escaso porcentaje llega a los tribunales. Una jornada organizada por UGT en Ávila aborda esta problemática. Cada año en Castilla y León se denuncian 4.000 casos de violencia de hijos hacia sus progenitores, pero solo un 15% de ellos acaba llegando a la vía judicial. Se van generando unas tensiones en las familias que hacen dar el paso a la denuncia. Creo que debe ser muy complicado. Para ellos debe ser emotivamente muy difícil. Según los expertos, en el ámbito rural se dan más denuncias que en las ciudades, pero es en los grandes núcleos de población donde un mayor porcentaje llega a los juzgados. Un problema que tiene solución. Yo lo que voy a hacer es lanzar un mensaje optimista. Los jueces tenemos posibilidades y medidas educativas para trabajar estos problemas. Y es teniendo en cuenta que es la última intervención. Pero pocos casos, apenas el 20%, corresponden a menores. Muchas de estas agresiones se ejercen desde hijos de mediana edad hacia padres ancianos. Son personas que por consumo de alcohol generalmente, padres muy mayores, colectivos muy vulnerables, pues abusan un poquito de esa relación y acaban ahí es cuando a lo mejor nos hemos encontrado una agresión. Una problemática que se ha abordado en la primera jornada de violencia filioparental organizada por UGT Ávila. En León, un hombre de mediana edad ha resultado herido por los disparos de un arma de fuego cuando se interpuso para salvar a una mujer en lo que parece que ha podido ser un ajuste de cuentas. Todo comenzó con una discusión en torno a la 1 de la madrugada en un bar de esta calle Fruela II del barrio leonés de San Mamés. Llegado un momento, el agresor cogió una escopeta de perdigones y disparó, hiriendo en el abdomen a un varón de 52 años que tuvo que ser trasladado al hospital de León. El supuesto agresor fue detenido, se encuentra en la comisaría de la Policía Nacional a la espera de que se practiquen las diligencias, mientras se toma declaración a los testigos para establecer los motivos de esa discusión. El que van a ver a continuación es el mapa de las carreteras más ruidosas de Castilla y León. La Junta lo actualiza cada 5 años y lo acaba de hacer. Son en concreto 17 tramos que incluso pueden superar los 80 decibelios. Soportan una gran intensidad de tráfico. La mayoría son autovías, pero también hay tramos de carreteras autonómicas y provinciales. Nos encontramos en uno de esos 17 tramos con más ruido, en concreto en los 28 kilómetros que separan Santiago del Arroyo y Valladolid en la A601. En esta vía se superan los niveles de ruido óptimos para la salud y en momentos con más intensidad de tráfico se llegan a sobrepasar los 80 decibelios. Entre las soluciones posibles, asfaltos más absorbentes y también la instalación de pantallas acústicas para zonas donde hay viviendas cerca. A más tráfico, más ruido. Algunas vías superan los 3 millones de vehículos al año. Un sonido que puede afectar a nuestra salud. Para atenuarlo, una solución es cambiar la mezcla asfáltica. Es un conjunto de piedras de diferentes tamaños que se van integrando unas en otras. Y los huecos que quedan entre ellas se rellenan de betún asfáltico, que es lo que las sujeta, básicamente. Cuantos más huecos tiene esa mezcla, el ruido, al rodar, se va diluyendo entre ellos. Apostar por un asfalto absorbente tiene su resultado. Niveles de decibelio de 10, hay estudios que hablan de 20, 30 decibelios. Las zonas más delicadas suelen ser las próximas a las viviendas. Aquí otra solución son las pantallas acústicas. Normalmente las pantallas más efectivas suelen ser de hormigón, pero muchas veces lo que se utiliza son pantallas de chapa perforada, también de metacrilato transparentes, pantallas de madera más ecológicas. Su elección depende de muchos parámetros, la cercanía a las viviendas, el tipo de vía o el tráfico, aunque antes de instalarlas se estudia la mejor solución. Podemos definir las longitudes de las pantallas y la altura y en función del entorno evaluar el efecto que tiene dicha solución. Un análisis que se hace sobre la pantalla, pero también sobre cámaras reverberantes como esta, que identifican la absorción y el aislamiento de los materiales.
En Villaciervos, en Soria, el problema no es solo el ruido de la travesía de la carretera nacional, que también, sino los desechos y basuras que dejan muchos camioneros en una zona que no cuenta con los servicios necesarios. Los vecinos no saben qué hacer. A su paso por este punto, la Nacional 122 divide Villaciervos en dos partes. La carretera pasa justo al lado del frontón y por aquí cada día transitan más de 5.000 vehículos. 1 de cada 3, un vehículo pesado, según los datos del Ministerio de Transportes. A todo ello hay que sumarle esta zona de estacionamiento de camiones que no cuenta con ningún servicio básico, como por ejemplo un servicio para que los conductores puedan utilizar. Por todo ello, los vecinos continúan denunciando la situación y exigiendo soluciones. En apenas unos minutos vemos pasar 1, 2, 3, 4 y así hasta 5.000 vehículos al día. Hasta que llegue la autovía, pues uno de los principales problemas es el gran tráfico pesado que hay y nosotros una de las cosas que estamos reclamando es que se ponga un radar de tramo, que eso conseguiría que todos los vehículos respetasen el límite de velocidad. El otro gran problema surge de este espacio, una zona de estacionamiento para camiones que aseguran los vecinos no está regulada. Es que esto requiere uno de los servicios mínimos. Pues cuando vienen aquí y bajan, muchos de ellos pasan muchas horas, lo normal es que necesiten un servicio que no tienen. Y la zona, nos cuentan, se ha convertido en un auténtico vertedero. Yo no sé por qué tengo que recoger pañales, botellas de todo tipo, medicamentos. También piden una normativa municipal que regule este estacionamiento, ya que a veces los camiones paran a escasos metros de sus viviendas. Un camión que genera ruidos como una cámara frigorífica o un camión con animales vivos, tú llamas a la Guardia Civil y claro, al no tener normativa municipal que regule estos aspectos, pues no pueden actuar. Los vecinos ya han pedido soluciones al ayuntamiento a través de un escrito, al que de momento no han recibido ninguna respuesta. A las 4:30 comienza en las Cortes el debate legislativo más importante de todo el año, el del proyecto de ley de presupuestos. Las primeras cuentas que han diseñado juntos Partido Popular y Vox se van a enfrentar a 3 enmiendas a la totalidad, enmiendas que piden que se devuelvan a la Junta esos presupuestos. En poco más de una hora, prácticamente todos los grupos de la oposición, excepto por Ávila, presentarán sus enmiendas a la totalidad a los presupuestos que ha diseñado el Gobierno regional. No convencen esas cuentas, aunque las enmiendas están abocadas al fracaso porque la mayoría parlamentaria que tienen Partido Popular y Vox conseguirá tumbar esas iniciativas. Las cuentas para 2023 pasarán su último trámite parlamentario el próximo 23 de diciembre, cuando queden definitivamente aprobadas. Y el Consejo de Gobierno acaba de aprobar un paquete de ayudas para que el sector ganadero pueda hacer frente a la subida de costes como consecuencia de la inflación. Lidia Corral. Sí, intentar de alguna manera evitar que acaben echando el cierre. Podrán beneficiarse 8.000 profesionales de sectores que se quedaron fuera de ayudas europeas. Son el porcino, la apicultura, el vacuno de cebo, la avicultura de puesta o el pavo. Casi 10 millones de euros para hacer frente al incremento de los costes de la energía o del pienso. Y la manera de solicitarlo será lo más sencilla posible, bastará con una declaración. Pero no será la única partida de este tipo, porque en las próximas semanas se aprobarán otros 4 millones de euros para agricultores. Esta situación ha puesto en muchísimo riesgo muchos negocios, ha incluido también perturbaciones muy graves en la cadena de suministros y estos efectos desde el punto de vista de inflación se han trasladado al sector ganadero a través del elevado coste en la subida de la energía, del gasóleo, de los fertilizantes, los plásticos o los piensos, que están afectando de forma muy negativa a los ganaderos y que no están pudiendo ser repercutidos en toda su integridad. Uno de los sectores que más está sufriendo el aumento de los costes de producción y la inflación es el sector cárnico. Desde los propios ganaderos, que siguen asumiendo la subida del precio de las materias primas, hasta los carniceros, que luchan para que esa subida de precios no se vea reflejada en la venta. La subida en los costes de producción afecta a todos los sectores. Uno donde más daño está haciendo es el sector cárnico, como muestra la granja de Raúl. Lo que hacemos es darle un pienso natural, un pienso de mucha calidad. Que sumado a otras materias primas hace que la manutención de cada ternera se haya incrementado un 40%. Los animales tienen que estar aquí 6-8 meses
que tienes que tener parado el capital hasta que vuelves a poder reinvertirlo. Por cada animal ha aumentado en 400 euros, lo que para esta granja con 400 terneros supone invertir 160.000 euros más en cada proceso de cría. Hay muchas explotaciones pequeñas que les va a tocar cerrar, que están cerrando ya, hay muchas que han cerrado. El siguiente eslabón en la cadena son las carnicerías, donde la situación no mejora. Simple y llanamente que no podemos asumir todos los gastos que tenemos. Cada vez ajustan más su margen de beneficios para que la subida que ellos experimentan en lo que compran no se vea reflejado en el precio de venta a sus clientes, pero ya están llegando al límite. Pues vas cerrando margen, hasta que llega un momento que llegas un mes, haces una cuenta y dices, joder, si es que mi negocio en vez de darme me ha comido 1.000 euros. La última parada en la cadena son los clientes, quienes, pese al esfuerzo de los profesionales del sector por contener la escalada de precios, se enfrentan a cifras cada vez más difíciles de asumir. Era una chica que vivía en un centro de acogida. A los 6 años vino una familia y me acogió y que me ha dado las herramientas para poder afrontar la vida adulta. El de ella, el de Carolina, es un caso de éxito del programa de acogimiento en familia ajena que promueve la Junta con Cruz Roja. Ella encontró un hogar en el que crecer y desarrollarse personalmente durante 15 años. Más de 600 menores se benefician de este programa en la comunidad. A los 3 años, Carolina estaba en un centro de menores porque su familia no podía hacerse cargo de ella. 3 más tarde se convirtió en beneficiaria del programa de acogimiento en familia ajena de la Consejería de Familia gestionado por Cruz Roja. A los 6 años vino una familia y me acogió y a los 18 supuestamente se iba a acabar la experiencia, pero a los 21 se hizo una prórroga de actuaciones y seguí con ellos. Ahora es trabajadora social y agradece a quienes la acogieron que le dieran herramientas para afrontar la vida adulta. Que sigo manteniendo contacto con ellos, voy los fines a verles y ahora están acogiendo a un par de niños también que son hermanos y estamos todos como familia numerosa. Por sus circunstancias, el suyo fue un acogimiento permanente, aunque el objetivo es que sea temporal. Es dar un contexto familiar temporal a estos menores privados de su entorno familiar por diferentes circunstancias de la familia de origen y el objetivo es el retorno con su familia de origen. Hay una ayuda a las familias de acogida, pero es un acto de solidaridad con los menores. Es un acto de altruismo por las familias de acogida que se ofrecen para acoger estos niños. Además de este programa, existe otro de acogimiento en vacaciones para menores de entre 7 y 17 años, para que tengan una alternativa familiar en verano en estancias de entre 15 días y 2 meses. Casi nadie discute la importancia de formar a los alumnos en filosofía y en sus valores. Lo difícil es cómo. En plena transición hacia la LOMLOE, hemos visitado un instituto para conocer cómo se imparten estas materias. Hoy, de hecho, es el Día de la Filosofía y los profesores lamentan y reclaman más horas para su asignatura. Entre matemáticas, lengua, ciencias, hay que encajar como se pueda la filosofía y no es fácil, pero sí necesario. Esa visión global que te permite atesorar los diferentes saberes y unirlos de una manera crítica, abierta, global. La LOMLOE ha convertido la materia en obligatoria en los 2 cursos de bachillerato. Hasta ahí bien, pero... Sí ha mejorado la filosofía, pero el compromiso que había de establecer un ciclo completo, cuarto, primero y segundo, no se ha cumplido. Pues como sabéis, hoy es el Día de la Filosofía y estamos en el taller de la filosofía. Este es el taller de filosofía en cuarto de la ESO. Es una optativa. De los 70 alumnos de este instituto, solo la cursan 20, a pesar de que su contenido es clave. Madurez personal, en que estos chicos van a ser ciudadanos, van a tener que votar, van a tener que tomar decisiones sobre su vida y sobre el futuro. Sean capaces de desarrollar un pensamiento crítico que evite, por ejemplo, las falsas noticias, etc. Y antes, en tercero de la ESO, hay una única hora semanal de educación cívica y ética, muy poco tiempo. Que no tiene ningún sentido. No nos da tiempo ni a conocer a los chicos. En el ojo del eterno huracán político, los docentes piden que les dejen trabajar en la difícil tarea de poblar mentes críticas para que no acaben por ser un pasillo vacío. Las academias de idiomas de Castilla y León han solicitado a la Consejería de Economía una desgravación fiscal para las familias que llevan a sus hijos a aprender una lengua extranjera. 4 comunidades ya tienen implantada esta ayuda. El coste medio de las familias aquí por llevar a sus hijos a una academia de inglés oscila entre 70 y 200 euros. En 4 comunidades se puede desgravar entre el 10 y el 15%.
Me parecería extraordinario, verdaderamente, porque por poco que fuera, ¿no? Si lo hacen en otras comunidades, pues yo creo que también tendríamos nosotros un derecho de poder desgravarte con estas actividades que al final yo creo que no son obligatorias, pero son muy importantes. Las academias de idiomas asociadas en Castilla y León reclaman ahora esta ayuda. Dicen que generaría un retorno. Porque al final es un agradecimiento por el esfuerzo que están haciendo ellos por la educación de sus hijos, que al final es en beneficio de la comunidad. Es más importante pensar en el futuro de la región, porque idioma iguala a futuro económico, es que no cabe duda. Y además afloraría el grueso de clases no declaradas. Para la desgravación de las familias sería obligatorio presentar una factura. Parte de ese sector sumergido tendrá que salir a la luz y entonces son más ingresos para la Junta. O sea que es lo que llamamos en inglés un win-win. Todo el mundo gana. Andalucía es la última en sumarse a Castilla-La Mancha, Madrid y Baleares, que llevan una década con esta ayuda fiscal. Queda todavía una semana, pero los carteles anunciando el Black Friday llevan días asomados a los escaparates. Este año, sin embargo, el comercio no espera tanto tirón como en otras ocasiones. La inflación es la culpable. Con la inflación, el Black Friday no va a tener tanto efecto de llamada como ha tenido en ejercicios anteriores. No lo veo. Hoy, madre, creo que... No suelo aprovecharlo. Sí, siempre aprovecho este día, sobre todo porque salen ofertas muy jugosas. Hoy he hecho un repasito para el día que venga, el día que lo pongan, venir a comprar. Las grandes superficies confían su balance económico del año a las ventas de estas dos campañas, el Black Friday primero, la Navidad después. Una estrategia de la que se ha hablado en la reunión de gerentes de toda España que está teniendo lugar en León. Los 26 centros comerciales que tiene Castilla y León afrontan en unos días una de las campañas comerciales más importantes del año. Las ventas del Black Friday marcan junto a las Navidades el cierre económico anual. Mientras la situación en el pequeño comercio es más delicada, las grandes superficies están en cifras previas a la pandemia. Además, a pesar del importante incremento de las ventas online durante ese periodo, los gerentes de centros comerciales que se reúnen hoy en León para hablar, entre otras cosas, de ahorro energético, confían en que la campaña importada de América dé un fuerte impulso a la venta física en sus tiendas. Los centros comerciales preparan sus mejores ofertas del Black Friday, una campaña que año tras año gana terreno en España. Es su estrategia para mejorar las cifras de afluencia y sobre todo de ventas a punto de cerrar el 2022. Nos jugamos el año porque entre el Black Friday y la campaña de Navidad son épocas muy importantes para nosotros y estamos expectantes, pero creemos que vamos a tener una buena acogida por parte de los centros. Nuestros comerciantes que están en los centros hacen ofertas muy atractivas y somos optimistas, a pesar de una cierta incertidumbre económica, pero somos optimistas con respecto a esta campaña. La pandemia fue un reto de convivencia del modelo online que disparó sus ventas con el tradicional. Las grandes superficies, 26 en Castilla y León, han recuperado las cifras de antes de la pandemia y están convencidos que el futuro pasa por ambos, viendo cómo incluso los gigantes de venta en Internet crean sus propios espacios físicos. El futuro será digital, ¿no? Será una mezcla entre lo físico y lo digital, pero nunca sin lo físico. Es decir, los centros comerciales son espacios de encuentro, el espacio físico siempre va a ser fundamental para el desarrollo del comercio. León ha acogido una reunión de gerentes de los 500 centros comerciales que hay en España que tras el Black Friday abrirán la campaña navideña. De comercio y consumo. La Federación de Transporte por Carretera ha cargado hoy contra el Gobierno por potenciar las subvenciones al transporte por ferrocarril. Aseguran que no puede ser que haya un trato de favor hacia un medio de transporte en detrimento de otro. Las empresas del sector se encuentran en una situación desesperada por la subida de los costes y por la caída de viajeros. Piden a la Junta que se reúna con ellos para definir el nuevo mapa de transportes y que actualice las tarifas que perciben. Hemos pedido precisamente unas reuniones antes de que puedan elaborar esos proyectos para poder expresar un poco nuestras opiniones
Y en el tema de educación, la verdad es que, bueno, pues tenemos unas rutas integradas que están con precios de hace 10 años y estamos pidiendo que se revaloricen. El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, ha participado en Leipzig en la primera reunión política de los miembros de la Alianza de Regiones con la industria de la automoción. En este encuentro, en Alemania, ha reafirmado el compromiso de Castilla y León con una transición justa para el sector. Y ya hay fecha para el traspaso de las plantas de Renault a la nueva empresa Horse. Será en el segundo semestre de 2023. De momento, la caída de la producción de estas plantas está lastrando las exportaciones de Castilla y León. En septiembre se exportaron un 70% menos de coches que el año anterior. La caída total fue del 29% frente al incremento nacional del 22%. Finalmente, el Partido Republicano se hace con el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, aunque con una mayoría muy ajustada. Lo hace al obtener hoy su escaño 218 en el recuento de las elecciones del martes de la semana pasada. Esto dificultará el mandato a Joe Biden, pero no tanto como pronosticaban las encuestas, ya que los demócratas mantienen el Senado. De hecho, hoy mismo ha aprobado allí la protección del matrimonio igualitario a nivel federal. 10 minutos para emparejarse en el amor por el turismo. Son dos profesionales del turismo de interior que se han dado cita hoy en Intur, en una primera jornada enfocada a los negocios. El objetivo es impulsar un sector tocado por la pandemia, pero esperanzado de recuperar las cifras de hace 2 años. De 2, de 3. En esta feria las citas son muy diversas, pero con un mismo objetivo: hacer negocios para impulsar el turismo de interior. 70 turoperadores de más de 13 países que van desde lo más local, Zamora enamora, decimos, y es verdad, hasta lo más exótico. No, bienvenido a Vietnam. La idea es recuperar los niveles de antes del COVID-19. Esperamos que la gente se anime cada vez más a salir, sobre todo empezar a recibir más público extranjero. Y en auge el turismo sostenible y la naturaleza. El turismo rural, no estás hablando de pequeñas casas que la gestiona una persona con poca idea, no, el turismo rural se ha profesionalizado. La pandemia ha cambiado nuestra forma de viajar. Ahora buscamos planes más alternativos al sol y playa tradicional, pero siempre con el mismo objetivo: desconectar y salir del día a día. Y lo que queremos es mucho turismo experiencial, que quiera conocer, que quiera disfrutar, que quiera vivir experiencias, pues como te decía, en torno no solo a la gastronomía y al patrimonio, sino en torno a rutas en bicicleta, turismo ornitológico. Un arranque de Intur hoy dedicado a los profesionales, pero que a partir de este viernes abre sus puertas al público. Habrá una nueva modalidad en los premios Castilla y León. El Consejo de Gobierno ha dado de paso hoy la propuesta de la Consejería de Cultura para que la tauromaquia, que hasta ahora tenía un premio propio, pase a formar parte de la lista de los principales premios de la comunidad. Dice el Ejecutivo que la relevancia del hecho artístico y cultural de la tauromaquia, así como su aportación e impacto en distintos ámbitos de la sociedad, merecen que sea considerado con el resto de actividades reconocidas. A pesar de su antigüedad, están datados en el siglo XI. El estado de la conocida como Capilla Sixtina del Románico, donde reposan los restos de los reyes de León, se encontraban en un estado bastante bueno. Las últimas intervenciones en la Cámara Real de la Colegiata Leonesa de San Isidoro fueron en los años 60 y 80 del siglo pasado, pero la actual obra, financiada por la Junta, utiliza herramientas y tecnologías mucho más actuales. A final de año, el Panteón de la Cuna del Parlamentarismo lucirá su mejor aspecto para que el público pueda volver a visitarla. Y nos vamos con una imagen, esta que van a ver. El oso pardo, que se encontraba desde octubre en el recinto de aclimatación de osos pardos de Valsemana, en León, ya se encuentra de nuevo en el entorno donde fue recuperado. Se le recogió a finales de mayo con un peso de apenas 4 kilos y después de todos los cuidados regresa a casa, a su medio natural, con 37 kilos. Es todo, así nos vamos. Les dejamos ahora con los deportes. Regresamos aquí mañana a las 2:30. Feliz tarde. Adiós.